Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro de la pareja de Nan y Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mag los presentó primero. Dew y Tree levantaron la mano en honor a Eua. Dew se llevó a Tree a sentarse en el sofá, haciendo que Eua se sentara en la silla junto a la cama para que hablara con Mag. ¿Cómo comiste ajo? Eua preguntó preocupado. Mag sonrió secamente porque no sabía cómo explicarlo. Accidentalmente comí, sin darme cuenta, respondió Mag, pero en su corazón no podía evitar pensar que si Nan viniera ahora, ¿qué pasaría? Ewa se sentó y habló con Mag por un rato. La mirada de Mag estaba en el reloj y la puerta principal periódicamente. Dew y Tree hablaron en voz baja, creando un mundo privado para los dos. ¿A dónde fue Nan? Ewa preguntó de repente, causando que Mag se detuviera por un momento. Dew y Tree también miraron con curiosidad. Fue a hacer unos mandados, respondió Mag. Si me encuentra aquí no estaría satisfecho, ¿verdad? Dijo Ewa. Mag no se veía bien, se sentía un poco avergonzado. Luego, como un trueno, Nan abrió la puerta y entró sin tocar, luciendo estresado, cuando vio a Ewa sentado junto a la cama de Mag. El rostro de Nan se oscureció. ¿Qué estás haciendo? Nan preguntó en voz alta. Mag rápidamente miró a Nan suplicante. Solo vine a visitar a Mag. No quiero problemas, dijo Ewa. Nan dio la vuelta y se paró al otro lado de la cama de Mag, con los ojos fijos en Ewa. ¿Hace cuánto está aquí? Nan volteó y le preguntó a Mag en voz baja. Mag lo miró con vergüenza. Bueno, ha pasado un tiempo. Nan, te lo ruego, no te preocupes. Solo vino a visitarme al hospital. Eso es todo, no te preocupes, ¿de acuerdo? Dijo Mag. Está bien, Mag. Puedo volver. No quiero que Mag se sienta incómodo, dijo Eua. Superhéroe, la voz de Tree sonó, haciendo que Mag se estremezca. Solo te daré media hora, dijo Nan, para sorpresa de Mag, pero su rostro se veía cansado, antes de que Nan saliera para ir a fumar. Dew y Tree se levantaron y lo siguieron también, dejando a Ewa que hablara primero con Mag. Mag miró a Nan a través del cristal con ojos pensativos. Mag y Nan, ¿cuál es tu relación? Quiero saber, preguntó Ewa, haciendo que Mag se quedara en silencio. Mag se quedó en silencio por un momento, luego miró hacia el cristal. Si Ewa quiere saber, entonces puedes intentar preguntándole. No puedo darte una respuesta, dijo Mag en voz baja, porque él mismo todavía no sabe lo que tiene con Nan. Aunque Ewa quería preguntar, pero no quería que Mag se sintiera incómodo. Preguntó por el estado de Mag durante un rato, hasta que Nan volvió a ingresar. Ha pasado media hora. ¿Te puedes ir? Nan empujó a Ewa inmediatamente. Miró ligeramente la cara de Mag. Bueno, vengo otro día a visitarte de nuevo, dijo Ewa. Mag levantó la mano en modo de saludo. Gracias por venir, dijo Mag cortésmente, haciendo que Nan lo mirara con los ojos muy abiertos, antes de que Ewa se alejara. Pero parece que Nan recordó algo, así que se fue atrás de él. Nan, ¿a dónde vas, tonto? Mag gritó apresuradamente, pero Nan no se detuvo. Abrió la puerta e inmediatamente siguió a Ewa afuera. Espera, gritó Nan, lo que provocó que Ewa se detuviera y lo mirara. ¿Qué pasa? Ewa preguntó con una sonrisa normal. No es necesario. No tienes que volver a venir a meterte con Mag. Solo búscalo si se trata de trabajo. No hay que preocuparse demasiado por asuntos personales, advirtió Nan y se dio la vuelta. Ewa frunció el ceño un poco mientras miraba a Nan con ojos inmóviles. Justo ahora le pregunté a Mag qué estaba pasando entre tú y él, porque parece que estás molestando a Mag más que el padre de Mag.
dijo Ewa, haciendo que Nan se detuviera en ese momento. ¿Qué dijo Mac?, preguntó Nan. Mac me dijo que te preguntara. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué estás haciendo con Mac? Si dices que eres un amigo, yo diría que no, porque tu actitud es más que eso, repitió Ewa. Entonces, ¿cuál es tu negocio al querer saber acerca de los asuntos personales de otras personas? ¿O quieres actuar como tu padre, a quien le gusta meterse en los asuntos de otras personas?, dijo Nan. No menciones a mi padre. Mi padre hizo todo por el bien de la familia, argumentó Ewa, haciendo que Nan levantara una sonrisa burlona. Para la familia falsa, dijo Nan en un tono burlón. Entonces, ¿por qué estás jugando con Mac? Ewa volvió a la historia de Mac nuevamente, porque si se habla de la familia, definitivamente no terminarán. Me estoy metiendo con mi esposa porque eres entrometido, Nan dijo, causando que Ewa se detuviera. ¿Esposa?, Ewa murmuró. ¿El padre de Mac lo sabe?, preguntó Ewa. ¿Por qué preguntas? ¿Tu familia destruida desde la generación de mi padre no fue suficiente? ¿Ahora vas a destruir incluso a mi generación también?, Nan preguntó en un tono descontento, lo que provocó que la enfermera del mostrador se acercara. El sonido era bastante fuerte en el pasillo. Tiu inmediatamente abrió la puerta del dormitorio para ver también. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó Tiu, porque viendo la actitud de Nan e Ewa, no era una buena conversación. Nada, dijo Nan secamente. Man me pidió que te siguiera, dijo Tiu. Nan se giró para mirar a Ewa, antes de señalar la cara de Ewa con enojo. Recuerda, no me molestes, fue todo lo que dijo Nan, antes de regresar inmediatamente a la sala de recuperación de Mag. Cuando Nan volvió a entrar, Mag lo miró con ojos curiosos. ¿Por qué me miras?, dijo Nan con voz furiosa, haciendo que Mag se congelara. ¿Qué rayos te pasa?, Mag preguntó. Nan se giró y miró la canasta de regalos que Ewa había traído para Mag. Tree. Nan se giró para llamar al joven, causando que Tree se sobresaltara un poco. Estaba sentado allí, escuchando a Nan y Mag discutir. Sí, respondió Tree apresuradamente. Nan agarró la canasta de recuerdos y luego se lo dio a Tree. Tómalos, te los voy a dar, dijo Nan, lo que provocó que los ojos de Tree se abrieran de par en par en estado de shock, además de mirar a Tiu y Mag. ¿Estás loco? Eso fue comprado para mí. Si quieres dárselo a Tree, compártelo, dijo Mag apresuradamente. Nan miró a Mag con ojos feroces. ¿Qué quieres comer? Te lo compro para que lo comas. No hace falta que te comas la comida de otro, dijo Nan, dejando a Mag atónito de nuevo. Opinamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.